Hola, de nuevo con ustedes. Este es Toño Franco en mi canal Toño Franco USA La Vida. Yo espero que estén pasando bien, de verdad, que todas las cosas estén mejorando y que hayamos pasado mejores días desde la última vez que hicimos la última publicación. Bien, les había prometido hablar sobre un tema muy apasionante, muy interesante, el nuevo orden mundial. Y de hecho había hecho unas publicaciones en Facebook en donde yo había puesto Augusto 16, este próximo Augusto 16, y lo hice a propósito porque justamente Augusto fue un personaje en un nuevo orden mundial en algún momento de la historia, como fue la historia del Imperio Romano. Igualmente como no fue Julio César, fue Augusto César, dos meses que llevan sus nombres justamente por dos reyes o emperadores del Imperio Romano. También había hecho una publicación en donde les había mostrado el gran sello de los Estados Unidos en esta pirámide en donde aparece una frase en latín Novus Ordum o Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden de los siglos, en el gran sello de los Estados Unidos. Y lo hice también con ese propósito porque allí habla de ese nuevo orden. Y es que justamente para hablar de la definición de esta frase, y para hablar un poquito de lo que ella encierra, en sí la frase no es nueva y en sí el tema, lo que ella encierra, no es algo nuevo, es algo que ha existido ya en otros tiempos y que es propio de la humanidad en la forma como se organizan las naciones y cómo se organiza la población mundial, ¿no? Entonces, en esa idea, yo les puedo, por ejemplo, mostrar cómo los imperios en este libro de historia, y que nos lo permite por medio de mapas, ver, por ejemplo, ese gran imperio asirio y toda esa gran región que contenía en el Medio Oriente, parte del Lejano Oriente, norte del Medio Oriente, lo que es hoy Turquía, en fin, el gran imperio asirio, por ejemplo. Les puedo mostrar cómo el mapa de estos grandes imperios también en el siglo VI, antes de la era común, y aparecen todos estos colores para representar el reino de Egipto, el reino de Media, el reino de Persia, en fin, todas las composiciones, como iban generando los nuevos órdenes que se iban generando en el mundo. Y es que este era el mundo que se conocía para la época de la historia de la que estamos hablando. Luego, por ejemplo, en este mapa podemos ver el nuevo imperio de Alejandro el Grande, con todas sus fronteras, inclusive norte de África, parte de Europa y todas las provincias que fueron conocidas dentro de este gran imperio. Podemos ver el mapa del Imperio Romano ya hoy, ahora mucho más grande. Miren que llega hasta lo que es España y Portugal hoy día, norte de África, parte de Gran Bretaña. Miren cómo llega hasta el norte de Europa y gran parte del Oriente y el Medio Oriente, por supuesto, que era de donde surgía gran parte de toda la fortaleza de estos reinos. Entonces, cuando hablamos de reino, cuando hablamos de nuevo orden mundial, estamos hablando de cosas que ya existían. Entonces, un nuevo orden mundial es un periodo de la historia caracterizado por cambios dramáticos en la política y en la economía. No es otra cosa que eso. Y generalmente surgen después de eventos, por ejemplo, de las guerras. Yo les puedo poner también el ejemplo de cuando la Primera Guerra Mundial en 1919 se produce o se da a conocer lo que vimos como la Sociedad de Naciones, que luego se convierte en lo que es la Organización de las Naciones Unidas más adelante con otro evento, la Segunda Guerra Mundial para 1945. Y así, cada vez que se van recomponiendo las situaciones a nivel de la comunidad internacional, van generándose órdenes. Hoy nosotros podríamos estar frente a un nuevo orden mundial. Ahora, ¿cuál es la sensibilidad del tema? Porque de verdad cuando se toca el tema es bien sensible y es muy amplio y se ha escrito de él, se ha hablado mucho de él. Usted busca en el internet y va a encontrar muchísimo tema, hay películas, hay videos, hay explicaciones en todos los idiomas. Se habla de la posibilidad del orden mundial, del nuevo orden mundial, pero hay muchas cosas. Y es que también el tema está muy relacionado con temas dramáticos,
con relatos apocalípticos y con relatos que tienen que ver con teorías de la conspiración. Esto es bien interesante, porque esas teorías de la conspiración son teorías que contienen cosas, por ejemplo, como mencionar el hecho de que la vacuna que se encuentre para la cura de la virosis del COVID-19 va a ser el elemento mediante el cual un gobierno mundial va a empezar a controlar la humanidad, porque la vacuna entonces va a llevar un elemento electrónico que se va a colocar en la piel o debajo de la piel por medio de la vacuna, de acuerdo a cómo la vacuna vaya a ser colocada en las personas, y entonces así vamos a ser controlados. Se habla también de que se está pensando en la eliminación de una buena parte de la humanidad porque parece como que ya no cabemos en el planeta, y entonces vamos a tener que ir reduciendo el número de nacimientos de personas. Se habla, por ejemplo, de las élites, de los Illuminatis, de qué están haciendo los masones, de qué está haciendo el Club Bilderberg, que es un club de personajes que se reúnen cada cierto tiempo y que su primera reunión fue en un lugar llamado Bilderberg. En fin, se habla también del nuevo orden mundial con relación a temas bíblicos, como es el personaje de la bestia, y a su vez con el tema de la señal que él trae, y la señal es el número de hombre que dice que es el 666, y la marca con la cual serán marcadas las personas en todas las naciones para que las personas puedan comprar y vender y cosas así. Y todo este cúmulo de ideas y de teorías van generando una sensibilidad en la humanidad que cuando leemos sobre esto y encontramos toda esta serie de argumentos y de posiciones y de temas tan filosóficos y temas tan místicos, eso nos trae miedo y para muchas personas les trae pánico. Les quiero decir que las estadísticas de la venta de armas en los Estados Unidos está disparada, está superando ya niveles históricos y hay ahora más armas que habitantes en los Estados Unidos. Todo esto es producto de lo que estamos hablando hoy en día. Pero bien, hoy vamos a ir aterrizando en el tema. ¿Qué tenemos en el 2020? Nosotros no estamos frente a una guerra, como les he dicho, que es la que podría traer al final de ella un nuevo orden mundial. Pero tenemos una pandemia. Y resulta que la pandemia no es otra cosa que la lucha que estamos teniendo contra un elemento que no vemos, con un enemigo invisible, y todos estamos involucrados en esa lucha. Es decir, todas las naciones estamos buscando la forma de solucionar el problema porque está infectando, está generando caos, está generando colapsos en las redes hospitalarias en diferentes lugares del mundo, y obviamente los muertos, y obviamente el tema a nivel funeral, y a nivel de cementerios, y a nivel de cremación, y a nivel de todo. Es decir, ha generado una crisis sanitaria terrible. Y estamos como frente a una guerra, lo que podría darnos al final entonces como la necesidad de un nuevo orden mundial, porque esto ha traído cambios dramáticos en la economía. Hay unos cambios dramáticos que se vienen. Por ejemplo, por poner ejemplos, el tema del turismo está supremamente golpeado. El tema del transporte internacional está supremamente golpeado. El turismo hacia los países, el viajar sencillamente para ir a trabajar o para movernos de uno a otro lugar o a otro país está siendo visto como algo casi imposible, mejor dicho imposible, porque los aeropuertos siguen cerrados, solamente se habla de vuelos humanitarios, y eso como un ejemplo. Luego, al tener una economía tan golpeada por medio de esta pandemia, nosotros podemos estar enfrentando la necesidad de un nuevo orden mundial. Pero también tendríamos que analizar, y es qué es lo que realmente la pandemia ha hecho, además de habernos dado todo este tema de la enfermedad, de la infección y de la muerte lamentable de muchas personas. Ha traído una oportunidad grandísima de reflexión a lo largo y ancho de todo el mundo. En todas partes el confinamiento nos ha llevado a encontrarnos a nosotros con nosotros mismos, porque nosotros veníamos, mis amigos, en un estado de aceleración tremendo. Veníamos involucrados con un estado de compra y venta de bienes y servicios y de consumo masivo extraordinario, porque parecía que nada iba a pasar. Y miren, esto nos ha agarrado y nos ha dado 3 vueltas y nos ha mandado a la casa y nos ha mandado a estar guardados ya por más de 3 y 4 meses y no sabemos hasta cuánto tiempo más. Eso ha sido una de las cosas más extraordinarias que ha pasado. Ese encuentro que nosotros tenemos que estar teniendo con nosotros mismos. Ese encuentro que nos está haciendo que reflexionemos
en cómo estamos frente a nuestra fe, frente a nuestra vida espiritual, frente a nuestras relaciones matrimoniales, nuestras relaciones con hijos, relaciones familiares, es decir, relaciones personales con las amistades, cómo hemos ido frente a todos los temas de la vida normal, de la rutina diaria. ¿Cómo ha sido eso? Todo eso ha sido o ha estado moviéndose y se nos ha estado moviendo los pisos de todos esos elementos en la pandemia. Yo diría que eso es lo que la pandemia ha hecho de una manera extraordinaria y de verdad créanme que esto puede estar generando un orden mundial, pero ya en nosotros mismos como individuos también, y tendríamos que ver qué hacer. Yo pienso que lo primero es confiar en el Creador, bendito su nombre, que nos creó en el vientre de nuestras madres. De allí en adelante, saber que tenemos sabiduría dada de Él, dada de lo alto, para discernir, para interpretar lo que pasa, para recomenzar, para reinventarnos en lo que tengamos que hacerlo y recomponernos nosotros, así como se recomponían las naciones para los nuevos órdenes mundiales, también hacerlo desde el individuo que somos cada uno de nosotros, para con nuestra familia, para con nuestros vecinos, para la capacidad de perdonar, la capacidad de tolerar, la capacidad de respetar, la capacidad de que tengamos la fuerza para acabar con tanta corrupción en nuestros gobiernos, para que al elegir elijamos a los mejores, es decir, tengamos mejores ideas, mejores panoramas, pero que también no esperemos que la corrupción de los países, es decir, de los gobiernos, se acabe allá en las élites de los gobiernos o en las élites de los gobiernos, pero que se acabe también en nosotros como individuos, en las esferas pequeñas o en las relaciones más simples y primarias en nuestras vidas, en la fila de un banco, en el conseguir un documento, en hacer la compra de una cosa o de otra, en el vender, en todo eso, que no engañemos, que no mintamos, que no digamos cosas que no son, que no interpretemos inadecuadamente, que respetemos los derechos de las demás personas. Cuando hacemos la fila de un banco, por ejemplo, se me viene ese ejemplo a la cabeza, por ejemplo, para darlo en este momento de mi charla, en este día hablando del nuevo orden mundial. Cuando estamos frente a una cola y una persona se entra dentro de la cola de una manera que no es legal, dentro de la cola de un respeto de uno tras del otro, ahí está pasando algo, estamos irrespetando a las demás personas. Y eso no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con nuestro comportamiento diario social. A eso tenemos que llegar, a ese grado de reflexión, y yo diría que eso sería lo que tendríamos que empezar a pensar en el tema de un nuevo orden mundial, si eso llegara a pasar. Y que frente a un tema entonces, yo diría, es decir, ahí cabe la pregunta y es legítima, que de un gobierno como del que se habla, que sea un gobierno cruel, un gobierno tirano, despiadado, en donde comience a querer controlar a la humanidad y comience a generar todas estas ideas de las que hablan las teorías de conspiración. Es decir, ¿qué tal que esto llegue a pasar y que se empiecen a cumplir las cosas que están escritas desde hace siglos en textos sagrados? ¿Qué esperar? ¿Qué hacer? Volvemos a lo mismo, confiar en el Creador y saber en quién hemos creído, estar centrados en nuestra fe, estar firmes en lo que hemos creído para saber que Él es bueno, que Él nos ama, que Él quiere lo mejor para nosotros, pero que nosotros hemos sido los que hemos generado los caos que generamos con el mal manejo de todo lo que nos ha sido dado para administrar. Queremos un mejor planeta. Queremos mejores relaciones con los animales, con las plantas. Queremos que no haya más manipulación genética de las semillas, por ejemplo. Eso es terrible para el concepto del globo terráqueo. Es terrible para la continuidad de algo que nosotros no lo hicimos. La creación no nos pertenece. Somos administradores de ella. La manipulación de los individuos, la manipulación de la religión sobre los seres humanos, de la política sobre otros, de los grupos grandes sobre los minoritarios, de los de una raza o de otra. Es decir, el trato al infante, el trato a la mujer, el trato a los que no piensan como nosotros, el trato a tantas personas que de una u otra manera han elegido una forma de vida diferente a la que usted y yo tenemos. Es decir, todo ese tema del respeto, todo ese tema de las relaciones interpersonales llega a este momento a lo que nosotros tenemos que aprender a hacer.
¿Yo qué hago? Es la pregunta. ¿Yo qué voy a hacer? Entonces confiar, como les digo, y empezar a trabajar conmigo mismo en mi fe y en mi compromiso y en mis relaciones con los demás. Yo quisiera también terminar porque el tema también toca un poquito el tema bíblico. Yo no voy a tocar temas bíblicos ni temas políticos en mis publicaciones porque estos temas generalmente generan debates y generan divisiones. Yo no estoy proponiendo aquí un debate ni estoy proponiendo divisiones y por eso me voy a referir muy general. En el contexto espiritual en el que usted se encuentre, busque del Creador y va a ser hallado y va a encontrar paz en lo que usted busca, en lo que usted crea. Es decir, en lo que usted, en la medida en que usted sea más analítico de usted mismo y de lo que usted busque. Y usted va a encontrar paz, va a encontrar tranquilidad, va a encontrar mejores perspectivas, mejor forma de desarrollar la vida, de generar metas y de trabajar hacia esas metas a corto, mediano y largo plazo. De verdad, créame que es factible, todo es posible con la fe, porque la fe es un elemento importante en la vida espiritual. Tenemos esa gran oportunidad de que hoy en día nosotros podamos alargar la llegada de un nuevo orden mundial cruel, despiadado como el del Imperio Romano, porque déjenme decirles que cuando en el tema bíblico, para seguir dentro del contexto final de lo que les quiero hablar, se habla de esto, es porque en el libro de Daniel, en el capítulo 7, se menciona este tema. Y luego en el libro Apocalipsis, que es el libro ya en la cristiandad, también vuelve y se menciona otro tema relativo y que está relacionado con este tema de Daniel con respecto a esos gobiernos que deberían haber venido sobre la tierra. En la interpretación que se hace del capítulo 7 del libro de Daniel se habla de que estos imperios ya llegaron, estos 4 gobiernos ya fueron, y fueron el imperio asirio, el imperio el imperio de Persia, el imperio de Grecia y el imperio romano. Es decir, ya esto pasó. Pero eruditos futuristas deciden interpretar, y es también legítima la interpretación, que el imperio romano puede volver a despertar. Diríamos que no es factible porque no existe un tal imperio romano hoy en día, pero se cree que estamos bajo la misma circunstancia porque es el último exilio en el que se encuentra la nación de Israel. Se denomina el exilio de Roma, todavía se denomina así. Y por eso se cree que lo que puede pasar entonces es que se levante un gobierno con ese espíritu del gobierno del imperio romano. Es decir, ese mismo imperio cruel, despiadado y manipulador puede llegar a pasar, y si eso llega a pasar, entonces nosotros tendremos que reaccionar y saber qué hacer. Se habla de que muchas personas tendremos que irnos a los campos, tendremos que irnos hacia tener que sembrar nuestros propios alimentos, nuestros propios animales, huir porque ya no podremos ser controlados, porque no deberíamos dejarnos controlar de una manera despiadada de un gobierno ni de ninguna naturaleza. Así que podría ser el tema de tener que huir, como en muchas ocasiones muchas personas y muchas etnias tuvieron que huir. Fue el caso en Israel de muchas gentes, muchos judíos que tuvieron que huir y esconderse y estar en los desiertos. De hecho, de allí nacieron muchas circunstancias espirituales, porque el desierto generalmente genera interesantes cambios en la fe y en la vida espiritual de los pueblos, y de ahí nacieron muchas cosas. Nace el Zohar, nacen muchas cosas. Bueno, eso podría ser el tema para otro tiempo, y explicarles que también los tiempos de oscuridad o los tiempos de crisis generan tiempos de luz y generan tiempos de ganancia, generan tiempos de más vigor y de cosas superiores que podríamos llegar a tener. Si no llegara a pasar algo como esto, entonces sería la llegada del Mesías, y que sea así, amén, y en nuestros días. Y déjenme decirles un apunte final. El Islam espera al Mahdi, un Mesías. El cristianismo espera el regreso del Mesías, y el judaísmo espera al Mesías. Luego esperamos todos. Miren, en las tres religiones monoteístas se espera a un elemento como el Mesías. Qué interesante, porque todos esperamos un planeta en amor, un planeta en respeto, un planeta en tolerancia, en lo mejor para todos. Y todo podría ser mejor, pero tenemos que empezar desde nosotros mismos.
Esto es lo que quería compartir sobre el tema del nuevo orden mundial. Este es mi concepto. Sé que yo no soy un erudito y no soy un profeta ni un intérprete de textos de esta naturaleza, pero quería darles a conocer mi punto de vista desde aquí, desde mi canal en YouTube, Toño Franco USA La Vida, y también aparezco como Yehuda Franco para los que me conocen y para los que puedan compartir mi canal en Facebook. También lo pueden hacer y así dar a conocer estos videos que puedan ser de ayuda para muchas personas. De verdad, les aprecio mucho y aprecio que estén viendo estos videos. Este es uno más y nos vemos en el próximo. Que pasen bien, cuídense mucho. Chao.